puestos. Esta es tu casa. Bendiciones. El Señor les bendiga en esta noche. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Rey por un día más de vida, un día más de victoria que nos regala, y lo más hermoso, poder estar en su presencia en esta noche glorificando y bendiciendo el nombre del Señor? Damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala de estar en este lugar, este primer congreso de oración. A eso nos ha llamado el Señor, a orar, a entrar en su presencia, a buscar su rostro, porque cuando oramos sabemos que hay un Dios que está presente y que responde la oración de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Y que cuando los justos claman, Dios oye. Amén. Y que cuando el pueblo se decide a buscar a Dios en espíritu y en verdad, Dios va a hacer grandes cosas. Esa es la determinación que debe haber dentro de la iglesia del Señor. Amén. Un tiempo, entender que hay un tiempo a solas con Dios y que ese tiempo es el más importante en toda una jornada de un día que podamos tener. Nuestro tiempo de intimidad, nuestro tiempo de a solas con Dios, por encima de los compromisos, por encima de las tareas, por encima de todas las cosas que tengamos, siempre ese tiempo será el más valioso de nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo esta noche? Denle el aplauso al Rey en esta hora, gloria a Dios, porque Dios es bueno. Aleluya. Los grandes hombres, puede sentarse un momento, los grandes hombres y mujeres que marcaron la historia, que hicieron y se atrevieron a hacer grandes cosas, fueron hombres y mujeres que dependieron plenamente de la oración. Hombres y mujeres que marcaron eco, hombres y mujeres que se atrevieron a hacer lo que otros no se atrevieron a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque tuvieron un valor grande en la presencia de Dios delante de los hombres, porque primero estuvieron en un tiempo a solas con Dios. Y eso ha quedado en la historia. Pero Dios también sigue haciendo y escribiendo una nueva historia a través de la iglesia, a través de nuevos hombres y mujeres que están entendiendo lo que es caminar en el secreto de Dios. Y cuando usted aprende y entiende a caminar en el secreto de Dios, esa intimidad, esa relación profunda que desarrollamos con nuestro Dios, entonces nos va a permitir atrapar lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que estoy convencido de algo esta noche, y es que Dios ha determinado sobre esta casa, casa de vida, levantar y formar a una generación que camina en lo sobrenatural de Dios. Y caminar en lo sobrenatural de Dios es caminar de la mano, alineado a la dimensión de la oración. Toca a tu vecino y dile: vamos a ser dimensionados en la oración. Gloria a Dios. Vas a ser dimensionado en la oración, dimensionado en una vida espiritual profunda. Y si al principio empezamos a llegar ante el Señor, como la experiencia del profeta Ezequiel, que Dios lo lleva y entra en esa intimidad, y él ve que como que esas aguas iban llenando sus pies por los tobillos, luego iba creciendo hacia la rodilla, luego a la cintura, luego por encima. Es decir, que él ya estaba subiendo a otro nivel. Cuando entramos en la presencia de Dios, a ese nivel de oración, y empezamos, porque hay que empezar, y todos un día recién convertidos a Cristo empezamos a orar. Yo le voy a hablar una anécdota antes de poder entrar al texto. Y es que cuando yo aprendí a orar al principio, a mí me daba miedo cerrar los ojos. Yo llegué siendo muy joven, bueno, más joven que ahora, todavía no ha pasado mucha diferencia entre la juventud, sigo siendo joven. O cuando era más joven, recuerdo que esa invitación de Dios a orar
y como que no, que entra en el cuarto, en el secreto y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en los secretos, que Él te recompensará en público. Bueno, yo ese protocolo, yo decía, bueno, vamos a intentarlo a ver, y me tiraba allí de rodilla y cerraba mis ojos y empezaba a repetir las palabras que hablaba el pastor o que oraban en la iglesia, porque no me las sabía, sino que tenía que repetir como loro al principio. Pero repitiendo y haciendo la oración, como que me entraba un miedo de pronto y abría los ojos porque decía, parece que alguien me está viendo, alguien como que me está mirando, y uno se llenaba. En mi experiencia me daba susto cerrar los ojos, me daba miedo orar en el oscuro. Todas esas experiencias fueron cosas que pasaron al principio, cuando empezaba apenas a dar los pininos de ir a la presencia de Dios. Pero la verdadera confianza en el Señor disipa todo temor en nuestra vida, y esa confianza, esa dependencia de Dios nos lleva a abandonarnos en el Señor. Y una de las experiencias que Dios nos puede dar cuando empezamos a orar y abandonarnos en las manos del Señor es que todo temor se va a ir de nuestra vida. Y así que yo estoy seguro que usted hoy va a salir con una mentalidad de ser dimensionado en la oración en el Señor Jesucristo. Quiero esta noche poder tomar un texto bíblico en esta noche. Vaya conmigo allí a Segunda de Crónicas en el capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a leer esos 12 versículos allí, y esa va a ser la base que vamos a usar esta noche para desarrollar el tema de la oración. Ya lo tienen allí, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: victoria sobre Moab y Amón. Dice la Escritura: y pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y yo creo que el nombre del Señor está en Casa de Vida. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra, y nos empodere en esta noche de lo que Él quiere traer a nuestra vida. ¿Cómo entender cuando como iglesia caminamos en esa oración que nos lleva a entender lo sobrenatural de Dios? Entender que la oración es el camino del cristiano. Entender que la oración es la única alternativa que tenemos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entender que la oración es el motor de nuestra vida espiritual. Entender que la oración es esa agua que refresca nuestra vida, es esa fuente que nos va a mantener vivos para poder estar aferrados en las promesas, en la palabra del Señor,
y poder lograr toda victoria en la confianza de nuestro Dios Todopoderoso. Saber y comprender que la oración es la herramienta, el arma que Dios le dejó a la iglesia para que pudiera gozar de la victoria, para que pudiéramos gozar del privilegio de ver los milagros, las sanidades y todo lo que pidamos al Padre, creyendo con fe, lo recibiremos en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo entiendo que la oración se casa o tiene varios matrimonios. Yo voy a ver si trato de conectar esto aquí, ahí no se vayan a enredar ustedes. Pero la oración se casa, primeramente se casa con la fe. Porque cuando vamos a orar al Señor, necesitamos estar conectados con esa fe que nos va a llevar a creer que al Dios al cual estamos hablando, al Dios que le estamos pidiendo, Él tiene el suficiente poder soberano para darnos lo que nosotros pedimos. ¿Cuántos lo creen? Ese es el primer matrimonio de la oración. La oración se casa con la fe y allí caminan, van agarrados de la mano. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si voy a orar, tengo que traer juntamente delante del Señor mi fe. Y esa fe me va a dar la confianza, me va a dar la convicción, me va a dar la seguridad de que estoy clamando al verdadero y único Dios. Me va a dar la seguridad de que el poder de Dios sobrenatural está allí para hacer grandes cosas en favor de nuestras vidas. Entonces, ese matrimonio es fundamental en nuestra vida. Es decir, que como creyentes, para caminar a lo sobrenatural de Dios, en esa oración debemos ser hombres y mujeres de fe asociados, llegando a la oración, pero con fe, creyendo que el cielo está allí en mi favor, creyendo que las promesas de Dios están disponibles para tu vida y para mi vida, creyendo que el cielo tiene todo lo que yo necesito, creyendo que el cielo tiene el favor de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que permite la oración en nuestra vida, en nuestro caminar. La oración nos arropa de ese favor de Dios y para ver esas maravillas y esas grandes proezas de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando llegamos a la Escritura, al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, encontramos un hecho tan maravilloso, un hecho tan histórico en la vida de Josafat, el rey Josafat, pero no solamente en la vida de él, sino en lo que Dios hizo en el pueblo. ¿Por qué? Porque Josafat decidió orar, porque Josafat convocó al pueblo para clamar, para orar delante de la presencia del Señor, porque ellos estaban viviendo una situación. Ellos se encontraban ahora frente a la realidad de un problema, de una situación difícil en sus vidas. Josafat está en el palacio, él es el rey. Tal vez en el día anterior ellos celebraron y él se comió una buena comida y la gente aquel día se acostó alegre, y la gente aquel día se logró acostar celebrando fiesta al Dios de los cielos. Pero por la mañana llegó una noticia inesperada. Por la mañana llegó una noticia que desestabilizó el corazón del rey Josafat, y la noticia del mensajero fue: rey Josafat, traigo una noticia para usted, mi rey, y es lo siguiente, que nada más a 35 kilómetros de aquí de Jerusalén, en Engadi, hay una revuelta tremenda, y lo que viene es un ejército grande y poderoso contra este lugar, contra usted, contra todo el pueblo, porque se han reunido los hijos de los moabitas, los hijos de los amonitas y parte de los hijos de los amonitas que se habían asentado sobre el territorio sirio. Ahora estos tres grupos vienen con espada. Estos tres grupos vienen ¿para qué? Para atacar al pueblo y para subyugarnos y para aplastarnos. Esta noticia sacudió el corazón del rey Josafat, porque era una noticia negativa, era una noticia mala en aquel día para la vida de Josafat, del pueblo, de los niños, de la familia. Satanás se había levantado con estos enemigos que querían aprisionar al pueblo del Señor. Pero frente a las malas noticias, frente a la situación que se avecinaba, frente a la presión del enemigo, Josafat hace lo correcto. Josafat hace lo único que debía hacer en aquel momento, y era volver su rostro a la presencia del Dios Todopoderoso. Yo no sé, amada iglesia, no sé, amado hombre, mujer de Dios que está aquí, amado ministro, líder, siervo del Señor, colaborador del reino de Jesucristo. Yo no sé en su vida, en qué momento, en qué situación, tal vez en el trabajo,
tal vez en la escuela, tal vez en el matrimonio, tal vez en tus negocios, tal vez en lo que estás emprendiendo, tal vez en lo que estás formando y construyendo con tu familia. En algún momento determinado vino una mala noticia contra tu vida, vino una mala noticia que quiso detenerte, vino una mala noticia que quiso estancarte, vino una mala noticia que quiso quitar fuerza de ti, que quiso debilitarte, que quiso detenerte en el camino. Pero en medio de aquella mala noticia, tal vez tú te dijiste: bueno, Señor, pero si ahora yo he creído en tu palabra, Señor, pero si yo estoy orando, Señor, si yo estoy honrando, te estoy diezmando, estoy ofrendando, ¿por qué me pasa esto a mí? Muchas veces suele que en medio de las malas noticias, muchas veces el temor nos agobia. Llega una mala noticia de un examen médico, llega una mala noticia en el colegio, en la universidad, y entonces nos encontramos en una situación sin saber qué hacer frente a una mala noticia. ¿Cuál fue la actitud de Josafat frente a la mala noticia que le dieron en aquel día? Primero podemos ver que cuando hay una mala noticia, el temor agobia a Josafat. Él podía quedarse con su temor paralizado, escondido, llorando, sin hacer nada por él y por el pueblo que él lideraba. Es decir, podía quedarse, número uno, en el lugar donde estaba, lleno de miedo. Número dos, podía expulsar el miedo e irse a la presencia de Dios, donde Él nos da confianza y donde podemos estar seguros en la providencia del Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor Jesucristo esta noche. Por lo tanto, Josafat toma la segunda alternativa. No decide la primera, quedarse en el miedo, en el temor, en la zozobra. Él toma la segunda salida y dice: voy a ir a la presencia de Dios, voy a buscar el rostro de Dios, voy a humillarme y voy a hablar con Dios, porque yo sé que este asunto tiene solución. Yo sé que este asunto, aunque ahora hayan malas noticias, yo conozco a uno que cambia las malas noticias. Yo conozco a uno que cambia el desierto en fructificación. Yo conozco a uno que cambia la enfermedad en sanidad. Yo conozco a uno que cambia toda dificultad en victoria. Ese es el Dios Jehová de los ejércitos. A Él voy a clamar. Eso hizo Josafat. Buscó el rostro de Dios y se fue a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel momento entendió que Dios podía cambiar toda circunstancia. No sé cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo en esta noche. No sé cuál sea la situación que está viviendo en el matrimonio, en la familia, en tu economía, en el ministerio, en tu vida espiritual. Pero el Señor tiene el poder suficiente para cambiar toda realidad en tu vida. Dios tiene el poder suficiente para cambiar toda atmósfera negativa y convertirla en una atmósfera de victoria y de bendición para tu vida. Dios tiene el poder para transformar a esos hijos. Dios tiene el poder para transformar toda situación de quebrantamiento en tu vida, en tu familia. Él tiene la solución. En Dios está la solución, porque Él tiene la respuesta. Alguien declárelo: en Dios está la solución. Aleluya. Ahora, es importante comprender algo en la vida de Josafat. Y nos dice el texto que Josafat era temeroso de Dios. Y esa palabra temeroso encierra que en su vida habían dos cosas importantes: fidelidad y obediencia. Cuando mi vida está alineada a la fidelidad y a la obediencia a ese Dios soberano, soy el candidato número uno, o serás el candidato número uno para caminar y ver lo sobrenatural de Dios. ¿Alguien está escuchando esta noche? Porque Josafat caminaba en fidelidad, en obediencia, fidelidad a su Dios, fidelidad a la palabra del pacto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fidelidad a los estatutos, a los mandamientos de Dios. Pero también fue un hombre obediente para caminar en esa ordenanza y sujetarse a la voluntad de Dios y a los decretos de Dios. Entonces, cuando caminamos en fidelidad y obediencia, allí es donde vamos a poder experimentar el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Lo primero que hizo Josafat frente a aquella mala noticia fue depositar su vida en aquel que todo lo puede. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hay situaciones caóticas en nuestra vida.
A veces encontramos cristianos que cuando llega un problema, una dificultad, uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado con el hermano fulano? Lleva 3 semanas, 4 semanas. Y cuando uno va a visitarlo, a mí me ha pasado como pastor y voy a las 4 semanas, 3 semanas. Ay, hermano, bendiciones, ¿qué me le ha pasado? Estamos preocupados por usted. No, pastor, lo que pasa es que yo no voy a seguir más los caminos del Señor, porque es que a mí me vino una prueba. Mira, a mí se me levantó esto, se me levantó aquello. No, cuando esas situaciones se te levantan, no es para que tú abandones, no es para que tú tires la toalla. Al contrario, cuando esas situaciones se presentan, es para que tú te aferres en la presencia de Dios a través de la oración, a través de la búsqueda, y allí vas a encontrar la fortaleza, vas a encontrar la confianza, vas a encontrar el reposo, vas a encontrar la palabra que necesitas, vas a encontrar el ánimo, el aliento que el Dios Todopoderoso nos da para sacarnos de la situación, de la circunstancia, de la prueba, de la dificultad que podamos atravesar, y Él va a levantar nuestra cabeza para darnos victoria en su nombre. Alabado sea el Señor. Así que cuando vienen situaciones, no es para abandonar. Por el contrario, las presiones y las dificultades, Dios las permite para impulsarnos a los brazos del Maestro. Cuando situaciones difíciles vienen a nuestra vida, Dios nos está brindando la oportunidad de llorar delante de Él. Porque a veces que se nos olvida llorar delante del Señor. Entonces Dios dice, ahora te voy a mandar esto, te voy a permitir esto para que llores. Y cuando estamos viviendo aquello, no nos toca sino venir llorando ante el Señor y decirle, Maestro, yo en mis fuerzas no puedo. Maestro, yo en mi sabiduría no puedo. Yo en mi conocimiento, en mis talentos no puedo, Señor. Pero vengo a ti porque tú me puedes dar la fuerza para yo vencer esta situación que estoy viviendo. Entonces las presiones, las dificultades, las permite el Señor para que nosotros podamos correr a los brazos del Maestro. ¿Usted no ha visto un niño de 1 año, de 2 años? Le pasa cualquier circunstancia. Está jugando con los niñitos, con los vecinos, y cuando sale de pelea y le pegan, él sale a buscar a su papá y a su mamá llorando. Y llega para ir a pedirle auxilio a su papá y a su mamá porque lo golpearon, porque algo le pasó. Así nos sucede a nosotros. Cuando vivimos situaciones en nuestras vidas, vamos a correr a los brazos del papá, vamos a correr a los brazos del Padre, porque sabemos que Él es el único protector y el único que nos puede cuidar de toda situación difícil en nuestra vida. Ahora, una vez Josafat escucha las malas noticias y lo que se viene, porque lo que se venirá terrible. Una mala noticia. ¿Qué hacer frente a una mala noticia que puede ocurrirnos en el camino? Frente a esa mala noticia, Josafat decide buscar el rostro de Dios. Y lo primero que hace es humillar su rostro para consultar a Jehová. ¿A quién estamos consultando? Al Dios Todopoderoso. Antes consultábamos a otros dioses paganos. Antes consultábamos a algunos a la brujería, a la hechicería, en fin, a cualquier sortílego que nos habían puesto en el camino, a cualquier alternativa que podía traer solución a nuestros problemas. Pero hoy hemos entendido el camino correcto a donde debemos clamar en la misma presencia de Jehová de los ejércitos. Josafat humilló su rostro. Para ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, no solamente es caminar en fidelidad y en obediencia. Va a ser necesario humillarnos ante la presencia del Señor. Porque la humillación está hablando de un quebrantamiento. La humillación está hablando de un corazón sencillo que se doblega ante el único que es grande. Alguien dice amén esta noche. Es un corazón que reconoce a aquel que tiene el poder, la majestad, que tiene la corona, y que nos ponemos delante de Él diciéndole, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es la humildad. Eso es humillarnos ante la presencia de Dios. Josafat se humilló para consultar a Jehová sobre el asunto que se venía y cómo Dios iba a dar una respuesta sobrenatural frente a esas circunstancias que estaban viviendo. Entonces, aquí hay algo poderoso, mi hermano. Hasta la primera etapa, todo es algo natural, una dificultad natural. Pero el asunto toma mayor fuerza porque ahora el asunto se convierte en algo sobrenatural. ¿Desde qué momento? Desde el momento que Josafat va ante la presencia de Dios humillado en oración,
Y él dice, oh maestro, mi Dios, esto no es con las espadas que tenemos aquí. Esto no es ni con los que pelean, de los que saben pelear en la guerra. Esto no es con los capitanes, ni con los soldados más entrenados. Esto es un asunto de tu divina presencia. Y esto no lo vamos a ganar y no lo vamos a resolver solo con nuestras espadas. Por eso este caso es tuyo. Cuando Josafat entrega el caso en las manos de Dios, Dios está listo para hacer algo sobrenatural. Cuando tú abandonas tu caso en las manos del Señor, Dios está listo para hacer algo sobrenatural. Y en medio de lo que estás clamando y en medio de lo que estás orando, Dios ya está listo para hacer algo sobrenatural en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu empresa. Dios está listo para hacer y desatar cosas sobrenaturales, porque aquí hay una gente, hay una generación, hay un pueblo que va a caminar en lo sobrenatural de Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos lo creen esta noche? Ahora, el caso pasó de lo natural a lo sobrenatural, porque cuando entras a la atmósfera y a la dimensión de la oración, estás cambiando el territorio, el terreno natural, y entras al terreno sobrenatural. Eso le ocurrió a Moisés en el desierto. Él venía caminando todos los días, se conocía el desierto de punta hacia el final. Allí él conocía todo, era natural para él. Pero aquel día lo sobrenatural de Dios lo empezó a llamar con algo extraño, que él era normal ver a la zarza ardiendo en el desierto, pero consumirse rápidamente. Pero lo sobrenatural de Dios llamó la atención de Moisés. Y cuando él está caminando, él ve una zarza que está prendida. Bueno, es normal. Pero luego se voltea y dice, caramba, la misma. Y luego va caminando y oye, ya van 10 minutos. Oye, 20 minutos, esa zarza está rara. Eso es algo extraño. Esto le estaba conmocionando hasta el punto, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato y Moisés se fue para allá, acercándose para ver qué estaba ocurriendo en la zarza. Y lo que estaba ocurriendo era que Dios estaba usando una manifestación sobrenatural en la zarza para traerlo al territorio donde él quería que él se dimensionara. Porque Moisés hasta ahora había aprendido a caminar con las ovejas, había aprendido a caminar con su familia, pero no había aprendido a caminar con Dios. ¿Alguien está escuchando esta noche? Moisés no había aprendido a caminar de la mano con Dios. Entonces Dios llama a Moisés allí en medio de la zarza, lo atrae, pero cuando está en el terreno le dice, Moisés, quita la sandalia, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa, es, en pocas palabras, yo acondicioné este territorio, yo acondicioné este lugar porque te estaba esperando y te atraje para entrarte en una dimensión de oración. Eso hace el Señor en nuestra vida. Mis hermanos, cuando no conocíamos a Cristo, nuestra vida eran vidas naturales, veíamos lo natural de la tierra, pero ahora que somos llamados a Cristo, somos llamados a entrar en el terreno sobrenatural de la vida espiritual, de la oración. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué ocurrió? Que Josafat se humilló ante la presencia de Dios para buscar su rostro y rendirse plenamente ante el poder soberano y sobrenatural del Señor. Eso le ocurrió también a Bartimeo. Cuando Bartimeo en su humildad clamó y reconoció al que podía hacer algo sobrenatural en su vida, al que podía levantarle de su condición, al que podía sacarlo de la oscuridad y mostrarle la luz de su gloria y la luz de su poder. Por eso empezó a clamar a aquel que podía escucharle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tirado junto al camino, reconoció a Jesús humildemente, humillado, pero levantando su voz ante aquel que podía cambiar su vida. Por eso Jesús se detiene, manda a los discípulos, le dice: alguien que está allá atrás está clamando con fe, alguien que está allá está dispuesto en obediencia a venir hacia acá donde estoy yo, y alguien necesita esa respuesta. Tráigame al hombre que está clamando y que está gritando allá atrás, porque voy a atenderle.
Y fueron donde Bartimeo y le dijeron, ten confianza que Él te llama. Y lo trajeron ante Jesús y le dice, ¿qué quieres que te haga? Estás clamando, me llamaste, aquí estoy, me he detenido. ¿Qué necesitas, maestro? Que recobre la vista. Recíbela, porque el poder sobrenatural estaba allí. El poder sobrenatural está para aquellos que claman. La oración de Bartimeo no fue tal vez una oración larga, no fue tal vez una oración de 2 horas, pero la oración de Bartimeo era una oración de un hombre que estaba, que tenía fe en aquel momento, que Dios tenía el poder para cambiar su vida. Era un hombre que estaba clamando humildemente, con la sencillez y reconociendo, aleluya, el que tiene la fuente de vida para cambiar toda realidad en el corazón de Bartimeo. Por eso Bartimeo caminó en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Josafat humilló su rostro delante de la presencia de Dios. Y cuando se humilló, se fue en ayuno también y en oración. Pero convocó al pueblo y le dijo, gente, pueblo, escuchen bien. Esto es un asunto de todo y la pelea se gana batallando. Pero hoy nuestra batalla no va a ser en el campo, la batalla va a ser en el campo los próximos días. Pero ahora tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos 35 kilómetros de diferencia. Mientras que llegue el enemigo, vamos a orar, vamos a ayunar. Y hubo convocación y el pueblo se volcó a buscar el rostro de Dios en unidad. Cuando hay unidad, cuando se convoca en la iglesia oración, cuando se convoca en la iglesia en ayuno, y el pueblo marcha en unidad, el pueblo marcha en obediencia, Dios se prepara para hacer cosas extraordinarias en su pueblo. Alabado sea el Señor. Eso fue lo que ocurrió en ese tiempo cuando Josafat, el líder que Dios había puesto allí, convocó al pueblo a la oración. Todo el mundo empezó a orar y ayunar. Desde el más grande hasta el más pequeño, ahora estaban clamando al Dios Todopoderoso. ¿Qué más tenía la oración de Josafat? Una oración que tenía una conversación clara con Dios. Pastor, ¿y qué es orar? A mí se me complica orar. No, fácil. Como cuando usted conversa con su amigo y chatean 1 hora, 2 horas. Como cuando tomas el teléfono. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el viernes? ¿Cómo te fue el sábado? ¿Cómo te fue el domingo, el lunes? Y esa conversación empieza, ¿verdad? No, imagínate que comí helado. No, imagínate que fuimos a Barranquilla, fuimos a las playas de Caño Dulce. Uy, qué chévere. Bueno, en fin, empiezan a contarse lujo de detalles, ¿verdad? Así es una conversación con Dios. Eso es orar. Orar es una conversación cara a cara con Dios. Es una conversación sencilla. Dios, tú estás allí, ¿verdad? Y tú me escuchas, Padre. Ay, Señor, quería hoy darte gracias por este día de vida. Ya me voy para el trabajo, pero Señor, no quería irme antes sin poder decirte que tú eres el amor de mi vida. Señor, quería decirte, Señor, que estoy tan agradecido por tus proezas, por tus maravillas. Señor, y solo quiero decirte que me dé la fuerza cada día para serte fiel, para ser fiel a tu palabra. Eso es conversar con Dios. Esa es la oración, es poder conversar en esa relación que tuvo Josafat y Dios, porque él se sinceró y le dijo, maestro, yo vengo a hablar con usted, mi Dios. Usted es el Todopoderoso. Usted es el rey y hay una mala noticia allá y yo te la vengo a presentar a ti, Señor, porque yo estoy seguro de algo. Tú no me vas a dejar morir ni vas a dejar a morir a este pueblo. Señor, algo sé y tú eres el Dios histórico que siempre ha peleado por su pueblo y sé que esta no va a ser la excepción. Usted lo va a volver a hacer. Él empezó en una conversación a entablar una relación con el Dios de los cielos y a comentarle lo que estaba sucediendo. Pero también dentro de esa conversación, escuche bien, la oración de Josafat era una conversación que evocaba la historia de Dios. ¿Cómo así, hermano? Claro, evocaba la historia de Dios, porque cuando él empieza a hablar de que ese Dios fiel, que nunca falla, de ese Dios que le ha dado promesas al pueblo, que cada vez que clamaran en ese lugar, que cada vez que ellos vinieran a clamar y a buscar el rostro de Dios, Dios tendría respuesta para ellos. ¿Sabe qué? Eso está hablando de la historia de Dios como el Dios fiel. Él está recordándole a su Dios y le está diciendo, Dios, usted es un Dios fiel a su palabra, usted es un Dios fiel con su pueblo, usted es un Dios fiel que nunca le falla a sus hijos. Él está recordando la historia, él está recordando la historia de Dios a través del pueblo, le está recordando la historia que cuando Dios da una promesa, él esa promesa la va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Él está hablando de esa historia de Dios, de que cada promesa él ha cumplido en su siervo, de que cuando su pueblo ha clamado, de que cuando su pueblo ha reclamado las promesas, Dios se ha manifestado para cumplir cada promesa
promesa a sus hijos. Por lo tanto, esa historia nos involucra al Dios que sabe hacer las cosas en el ayer, en el presente de hoy, pero que también las hará mañana. Y hablar en la oración, recordar la historia de Dios, es como decir: Señor, tú eres el Dios que en medio del desierto, cuando el pueblo no tenía agua, tú sacaste agua de la roca. Eso es hablar del Dios de la historia, del Dios histórico en el pueblo de Israel. Es poder decirle en la oración: Señor, hoy estoy clamando, Señor, porque necesito el pan para mi casa, el pan para mis hijos, Señor. Y así como en el desierto el pueblo clamó por maná, Señor, por alimento, y tú le enviaste maná en medio del desierto, y ellos lo recogían y comían ellos y toda su familia. Así, Señor, yo sé que tú eres el Dios que provee y el Dios que desata la bendición. Así como el pueblo clamó cuando querían carne, Dios envió el viento solano y le envió las codornices que llegaron a ese lugar, y el pueblo comió hasta saciarse. Dice que hasta botar la comida por la nariz. Así, en ese día Dios trajo respuesta de provisión. Cuando hablamos la historia de Dios en la oración, usted se va a deleitar en las maravillas del Padre eterno. Usted se va a deleitar en las maravillas que Dios hizo en el ayer, pero Él es el Dios que vive por los siglos de los siglos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. El Dios de todos los tiempos, el Dios de todas las eras, el Dios de todos los ciclos, de todos los tiempos. Alabado sea Cristo. Él es el Dios de todos los tiempos. Y si Él lo hizo en el pueblo de Israel ayer, lo va a hacer contigo en este tiempo. Y si Él usó a Jeremías en el día de ayer, como lo llamaban, ay, el profeta lloró. No, lo que pasa es que Jeremías era un hombre que había aprendido a entrar en el secreto con Dios, y era un hombre sensible. Eso, cuando ya iba tirándose de rodillas, ya estaba llorando: ay, Señor, te amo. Era un hombre que aprendió a caminar en el secreto y entendió lo que era el quebrantamiento para alcanzar la respuesta de Dios. Pero si Dios levantó y usó a Jeremías para profetizar, para hacer grandes cosas en su vida en aquel tiempo, este es el tiempo donde Dios lo va a hacer contigo. Si Dios hizo grandes cosas en la vida de Isaías en el día de ayer, en el día pasado, cuando Dios levantó a Isaías como profeta, como hombre de oración, que profetizó delante de los reyes, que profetizó los tiempos que venían de parte de Dios, el hombre que profetizó más palabra profética acerca del Mesías prometido, del lugar donde nacería Jesús, de la Virgen que lo concebiría. Ese profeta que Dios usó en aquel tiempo, que lo levantó para preparar, para ir allanando territorio, Dios también va a levantar los Isaías de este tiempo, los Jeremías de esta hora, los David guerreros que se levantaron para aplastar ejércitos en el nombre poderoso de Cristo. Ese David que sabía manejar la espada, pero que hoy tú y yo somos los David espirituales, que no manejamos una espada literalmente, pero manejamos la espada de la palabra del Señor para alcanzar la bendición, el milagro, la respuesta de Dios en nuestra vida. Tú eres ese David de hoy que Dios está levantando. Aleluya. Y si Dios en el ayer usó un hombre como Abraham, que a los 100 años embarazó a su esposa. Ay. Uy, muchos se emocionaron aquí, Dios mío. Padre, suelta el rapo esa palabra. Pero si Dios lo hizo en Abraham, después de 100 años, cuando la gente decía: ese hombre no fructifica, cuando la gente dijo: ese hombre se murió, y cuando dijeron de la viejita Sara: tiene 90 años, ya es abuelita, pero no tiene hijos, ni tiene nietos, ni bisnietos. Pero Dios permitió que la abuelita, que no tenía a esa edad, Dios trajo milagros, trajo lo sobrenatural y trajo respuesta del cielo para la vida de Abraham y de Isaac. Y la historia nos habla de Abraham, conocido como el padre de la fe, como el hombre que alcanzó victoria sobre sus enemigos, pero también la gran respuesta de Dios, de la promesa de sus hijos. Dios también lo va a hacer en tu vida, porque tú también serás levantado como ese Abraham, ese hombre, esa mujer de fe que sabe creerle a ese Dios soberano. Aleluya, aplauda su nombre esta noche. La oración de Josafat, su conversación, evocaba al Dios de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Esa oración tenía promesas que él estaba reclamando, promesas que lo hacían a él una persona segura en el fundamento de la fe. Cuando Dios te ha dado una promesa,
Esa promesa te lleva a sostenerte y a darte una seguridad en tu vida acerca de la fe. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una promesa de que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo a esa palabra, a esa promesa, porque ya le acepté, porque ya le reconocí como mi Salvador, le reconocí como mi Señor, y ahora tengo la plena certidumbre en esa promesa de que ya no hay muerte para mí, sino que en Él tengo vida eterna. Alabado sea el Señor. La promesa me da seguridad y confianza en lo que Dios ha dicho para mí, para mi generación. Por eso Josafat reclamó las promesas de Dios. Señor, tú dijiste que cada vez que viniésemos a clamar en este lugar, tú escucharías y oirías desde lo alto, Señor, y vendrías para darnos respuesta en lo que te pidiéramos. Él está reclamando promesa. Por eso cada lunes cuando tú llegas a este culto de oración, a clamar y a pedir, ten por cierto que en la promesa de Dios, Dios va a hacer algo grande y extraordinario. Y lo va a hacer el día viernes, y lo va a hacer el día domingo, y lo va a hacer el día que clamas en tu casa, porque lo estás haciendo con plena certidumbre de fe en las promesas grandes de Dios. Y en la oración de Josafat hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Él le demanda al Dios soberano, le demanda el asunto de lo que ellos están viviendo, pero esa demanda entrega todo el asunto en las manos de Dios para que sea Él quien pelee en favor del pueblo, y no sea Josafat ni el pueblo quien pelee, sino que Dios es el que va a pelear. Cuando caminamos en esa dimensión de la oración, vamos a tener la plena seguridad, la plena dependencia de que Dios es quien pelea nuestras batallas, de que Dios es el que pelea en favor tuyo, de que Dios está peleando en favor de tu casa, en favor de tu familia, en favor de tus hijos. La pelea no es tuya, la pelea es del Señor. Lo que tienes que creer es que ya tu victoria fue dada en la cruz del Calvario, de que ya Jesús derramó su sangre para remisión de pecado. Entender de que ya Jesús se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, toda maldición, y nos toca a nosotros caminar, creer y entregar la demanda al Señor, porque Él es quien pelea en favor de sus hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Toca a tu vecino y dile: Dios está peleando en favor tuyo. Así que cálmate, tranquilo, seguro, porque Dios está peleando en favor tuyo. Y de pronto usted no los ve allí literalmente, pero el ejército de Dios está en favor tuyo. Alabado sea el Señor. Hay un ejército peleando en favor de nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Cómo termina la historia? Para ir cerrando aquí, ¿cómo termina la historia? De que el pueblo oró, Josafat oró, clamaron, buscaron el rostro de Dios en humillación, en sencillez, se doblegaron ante el poder del Señor. Clamó el pueblo se volcó a buscar el rostro de Dios en oración, en ayuno. Y cuando la demanda fue entregada ante el Señor, entonces Dios vino para traer respuesta al pueblo y a la vida de Josafat. Y escúchame, mientras ellos oraban, mientras estaban orando, mientras estaban ayunando y clamando la presencia de Dios, algo sucedió. La historia nos dice, usted va a leer todo el capítulo en su casa mañana, estos días, y lo va a detallar. Yo voy a pasar rápido porque tal vez me quedan 5 o 10 minutos, pero quiero finalizar y concretar con esto, que cuando ellos estaban clamando y orando, buscando el rostro de Dios, dice la Escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre uno que estaba allí que nadie conocía, Jaziel. Sobre él vino el Espíritu de Dios, y sobre él vino una palabra de parte del Señor. Y se levanta Jaziel para profetizar en medio de la asamblea y dice: porque así dice Jehová, oh pueblo de Dios, y así te dice Dios, Josafat, rey del pueblo de Israel. Escucha bien, porque Dios va a pelear en favor de ustedes, y mañana la victoria será del Dios poderoso, porque ninguno de ustedes moverá su mano, ninguno de ustedes saldrá a pelear contra el enemigo, porque Dios entregará a vuestros enemigos en sus manos. Alabado sea el Señor. Eso vino.
Eso vino como palabra profética para darle seguridad al pueblo de lo que ya Dios venía a hacer. En pocas palabras, Dios estaba dando un anticipo de lo sobrenatural que ellos iban a ver por la mañana. Y entonces la orden de Dios le dice: solamente adórenme, alábenme, porque la oración también es adoración y es alabanza. Ese es el otro matrimonio. ¿Te acuerdas que al principio te hablé de un matrimonio que era el matrimonio de la oración? ¿Con quién? Con la fe. Ahora este es el otro matrimonio, cuando la oración se casa con la adoración y la alabanza, porque dice la escritura que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y uno que ora es uno que sabe adorar, y uno que sabe adorar es uno que sabe orar al Dios de los cielos. Entonces ese matrimonio de la oración juntamente con la adoración y la alabanza van a provocar otra atmósfera de gloria, van a provocar en el mundo espiritual cosas grandes. Por eso Dios le ordenó al pueblo: solamente alábenme, glorifíquenme, denme adoración, descansen en mí. Por eso dice la palabra que cuando el pueblo alaba a Dios, adora al Señor, suceden cosas grandes. Yo creo que va a terminar este año 2017. Yo creo que va a terminar este mes de noviembre y este mes de diciembre con cosas grandes de Dios para contigo. Alabado sea el Señor. Este 2017 Dios lo va a cerrar con algo sobrenatural en tu vida. Dios lo va a cerrar con cosas extraordinarias en favor tuyo. Alabado sea Dios. Y dice la escritura que el pueblo en la mañana se levantó bien temprano a adorar y alabar al Señor. Y Josafat dijo: vengan a ver los músicos, vengan, vayan y prendan esta fiesta, porque aquí hay que alabar a Dios. Esto es un asunto sobrenatural. Vayan y adoren. Y allá iban los cantores allí alabando. Y claro, aquel día los guerreros se levantaron con la espada. Yo imagino que cada uno cogió la espada. Dios mío, úngela, Señor. Úngela, Padre. Tú diste promesa ayer, pero por si la mosca la vamos a usar, ahí está. Todos se levantaron aquel día esperando a ver qué iba a hacer Dios. A la mañana siguiente, Dios estaba listo para que sus ojos vieran cosas sobrenaturales, para que vieran la victoria del Señor, para que vieran a sus enemigos ser aplastados por la mano y el poder sobrenatural de Dios. Lo que Dios permitió fue un espíritu de confusión entre los tres campamentos, entre los moabitas, los amonitas y el pueblo sirio que estaba allí. Entre ellos hubo emboscada. Uno a otro empezó la pelea. Empezó: oye, ¿tú por qué me miraste feo? Uno con otro le puso la espada, y el otro: oye, mató al amigo mío. Y ahí se empezó la revolución que hubo ahí. Pero era Dios peleando, era Dios poniendo emboscada, era Dios que ahora había puesto confusión en medio del campamento enemigo. Cuando el pueblo va marchando hacia el desierto de Tecoa, que era donde se iba a encontrar cara a cara con sus enemigos, para sorpresa de ellos se dan cuenta de que todos los enemigos con los que iban a pelear, todos estaban tendidos en el campamento, muertos. Como Dios había dicho, ninguno levantará su mano para pelear, porque Dios es quien pelea en favor de su pueblo. Dios es quien pelea en favor de la iglesia. Dios es quien pelea tu batalla. Dios es quien pelea en favor tuyo. De todo asunto, Dios va adelante. Aleluya. Toca a tu vecino con alegría y dile: Dios va adelante, Dios va adelante. Dios va adelante abriendo caminos. Dios va adelante abriendo puertas. Dios va adelante porque depositas tu vida en la oración, porque pones tu confianza en la oración de Dios, y Dios va a hacer el resto. Alabado sea el Señor. Ponte sobre tus pies esta noche, iglesia. Aleluya. Aquel día Josafat vio la gloria de Dios. Josafat